¿Qué tal, amigos de Entorno Político? Les saludo nuevamente y hoy muy contento porque tenemos una entrevista muy interesante con un abogado ya muy conocido y reconocido por todos los jalapeños, yo creo que en el estado también, que ha hecho pues, cosas interesantes en la entidad. Entre ellas ha sido su procurador de justicia en Jalapa, ¿verdad? En Jalapa. Les presento a Fidel Ordóñez Solana, un abogado, repito, con una gran trayectoria y muy conocido por todos los jalapeños. Fidel, bienvenido. No, muchas gracias, querido. Fidel, pues mira, un tema que sigue todavía estando en boga y que ha causado ya demasiados litros y litros de tinta en los medios de comunicación y minutos y horas en la televisión y radio, que es el Tribunal Superior de Justicia, aunque hemos visto que se ha venido deteriorando de una manera brutal, ha generado una crisis que no solo es económica, tú nos vas a ayudar a discernirlo. Ha sido una crisis intelectual, una crisis laboral. Así es. Muchas crisis, ¿no? Se han generado en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual es lamentable, porque siempre había sido una institución sumamente respetable y que con sus bemoles pues seguía siendo respetable hasta hace no mucho. Es que son gente, siempre las personas que habían estado frente al tribunal, siempre estuvieron cuidadosas del juzgamiento futuro. La gente quería hacer las cosas bien y pasar no inadvertidos, sino siendo un buen presidente del tribunal. Y recuerdo al maestro Luis Martínez Almendra, recordamos a Pericles Zamorano Urrutia, a gente que quería hacer las cosas bien, que no tuvieran, que su posteridad como presidentes del tribunal dijeran que habían administrado bien ese tercer poder que es tan importante para el Estado. Entonces se censuraban y se autocensuraban de una manera tal en la cual no se permitía que se cometieran arbitrariedades, porque sabían que en un futuro alguien les podría decir: Jalapa ha sido un lugar combativo, de cuna de buenos abogados, y buenos abogados que históricamente han funcionado inclusive en la historia de México, como Sebastián Lerdo de Tejada, y dejaron una escuela en Jalapa en donde hay siempre una judicatura, un litigio que es muy profesional, muy estudioso, y era el temor que tenían los que estaban al frente de la presidencia del tribunal. Entonces, estas cosas han cambiado a raíz de que llegó una persona que no tenía ese sentido de conocimiento profundo del ámbito de la división de poderes, que es Edel Álvarez Peña, y que de una u otra manera, a partir de ahí es donde empiezan a venir los defectos del tribunal. Vimos con este gobierno que cambió a una presidenta que fue muy efímero su tiempo como presidenta, pero que, nos dejó un legado de muchos conflictos ya en lo interno, en lo laboral. Y la tercera parte que le toca a la actual presidenta Isabel es de una u otra manera un tribunal ya como si fuera una dirección más del gobierno del Estado, y no a ese respeto del tribunal como la entidad portadora del tercer poder en Veracruz. Ese es el detalle técnico. Entonces es una concentración ahí que también es derivado de la falta de conocimiento. Los legisladores anteriores siempre habían dicho que el secretario de gobierno tenía que ser abogado, y así había sido hasta Gerardo Buganza Salmerón, que lo habilitaron y reformaron la ley para que él fuera secretario de gobierno. Tiene una naturaleza propia. Él era ingeniero, y actualmente tanto el gobernador como el secretario de gobierno son ingenieros, en donde un perfil que sea del conocimiento jurídico no existe. La idea era de que fuera secretario de gobierno y el secretario de gobierno resolviera sobre legalidad y dijera: esto no se puede hacer. ¿En qué momento se nos olvida? Bueno, pues se nos olvida que pasaron gente tan importante como secretarios de gobierno en Veracruz, como don Mario G. Rebolledo, que entre todas las cosas, don Mario fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que él salió de ser juez de distrito a venir a trabajar al gobierno de Veracruz porque era necesario que existiera una persona de ese calibre. Francisco Berlín Valenzuela, que fue secretario de gobierno, además duró casi los 6 años completos, que es un jurisperito excepcional, que es una gente que sabe bien el manejo jurídico. En su época, en sus épocas Amadeo Flores Espinosa, en su época el licenciado Ignacio Morales Lechuga, que además posteriormente fue procurador de la Ciudad de México y procurador general de la República. Entonces es un perfil muy alto, que de una u otra manera empezó a entrar en un sentido de declive, y que de una u otra manera eso ha ocasionado que no se respete al tribunal como lo que es, porque también la autoridad en el ámbito del Ejecutivo del Estado pues también no les interesa, porque no entienden el sentido jurídico de la división de poderes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la crisis laboral, que además tendría que ver con la crisis económica, la crisis financiera que atraviesa pues es que el poder. No es complicado. Trataron de remover, si supieran de derecho, sabrían que aquellos magistrados que fueron nombrados antes de la reforma del 2017, pues tienen que cubrir unos requisitos previos, porque entonces se está aplicando retroactivamente la ley en perjuicio de ellos. Claro. Entonces se les hizo muy fácil despedir a 6 y nombrar a otros 6. El inconveniente es de que va en contra de la Constitución del Estado, porque la Constitución dice el número de magistrados que deben de existir, y al día de hoy tenemos 6 magistrados de más. Esos 6 magistrados de más nos representan en sueldos entre 140 y 165 mil pesos, nada más de salario base con compensación, y cada uno pues nos representa entonces 700, ya los 6 en su conjunto pues nos representan más de 700 mil pesos, nada más de sueldo, con comisión y sin las demás prestaciones que deben de tener. Entonces nos representan demasiado dinero al mes. Sí. Si estamos contando que llevan ya 1 año y algo de nombrados, pues ya estamos hablando de 8 o 9 millones de pesos que se les han pagado a personas que no están trabajando, no están haciendo nada, no pueden integrar salas, no pueden, simple y sencillamente son 6 magistrados de más. Para tratarlo de justificar, lo que han tratado de hacer o lo que hicieron fue mover a una persona con una calidad excepcional como magistrado para mandarla a otra sala, a otra persona con una calidad extraordinaria, mandarla de supernumerario, a otra persona, y cada uno de ellos, y no quiero decir sus nombres, que se han destacado por todo su trabajo jurídico durante mucho tiempo, y que han sido grandes juzgadores y que han estado en momentos difíciles de proceso. A mí me han tocado en este devenir de estos 40 años de dedicarme a ser abogado, 40 desde que empecé con mi papá y 30 de mi propio despacho, en este ir y devenir me han tocado verlos a ellos de jueces, y me han atacado y nos hemos agarrado del chongo y hemos pedido amparo y se ha ejecutado un amparo, y de una u otra manera siempre una calidad en el sentido, no estamos peleados, somos amigos. No es profesional. Porque eran cuestiones de criterio. Entonces de repente volteo y dice que, bueno, hay gente ahí que tiene 40 años y que finalmente termina siendo magistrado y que fue su sueño y que lo ha cumplido. Ahora, de estos que despidieron, adicionalmente a ello, 3 de ellos pidieron amparo. Uno de ellos ya tenía un amparo ganado, tuvo que volver a pedir amparo, y les están solicitando, primero se solicita y después la autoridad federal por vía del juez de distrito le está ordenando que regresen, y tienen que regresar. Entonces de una u otra manera siguen las fugas de dinero por todos lados, y entonces el tribunal lo único que hace es tener una gran cantidad como si hubiera sido una agencia de empleos con la anterior presidenta, y ahora ya no los pueden despedir, y entonces hay sueldos, hay gente que no terminó ni la carrera, ganan 50 mil pesos, puestos sin importancia porque las direcciones están ocupadas, sí. Y hay gente que tiene sus direcciones tanto en el tribunal como en el Consejo de la Judicatura, pero hay rangos de subjefe de departamento con 45 mil pesos de sueldo. Y que no terminaron ni siquiera pero la en carrera, lo absoluto, ni que debe siquiera. ser un requisito fundamental que tenga una carrera. Y que además deberían de tener no solamente como requisito fundamental eso, sino que adicionalmente a ello
pues no tienen el perfil para lograr estar ahí. Hay inclusive personas que tienen un perfil académico de administradores y están en el ámbito de la justicia. Hay gente que son ingenieros y están en las unidades de notificadores. Dice, espérame, pues es que todo esto es jurídico. Y vas y te entrevistas con él y le dices, oye, necesito que me hagan esta notificación porque si no me generan una nulidad. Dice, espérame tantito, voy a ver, le llama a alguien de su confianza, explícame lo que me acaba de decir el licenciado porque no le entiendo. El presupuesto del tribunal es demasiado sustancioso. El Consejo de la Judicatura maneja muchísimo dinero, o manejaba muchísimo dinero que estaba atorado ahí, porque desde que fue creado el Consejo de la Judicatura, en lugar de que las fianzas pasaran a favor del gobierno del estado de Veracruz, las fianzas empezaron a quedar en el Consejo de la Judicatura. Eso le permitió una autonomía económica porque le daba la oportunidad de construir, de hacer, de ampliar, de comprar equipamiento, de tener carros, de tener computadoras, de comprar el tóner. Entonces, eso permitió una autonomía del tribunal. Y hay de repente mucho dinero ahí en el Consejo de la Judicatura, si no se lo han terminado todavía, pero ese dinero que está en el Consejo de la Judicatura responde porque hay personas que se afianzan y la fianza tardan 4 o 5 años en cobrarla. El gobierno del estado tenía una partida en especial que invertía ese dinero y siempre cuando hacían la devolución siempre hay dinero para pagar, porque no vas a devolver todas las fianzas en el mismo momento. Y si tienen la circunstancia de que el afianzado murió y que tienen que llevar un sucesorio intestamentario, bueno, pues eso te da otra noción porque entonces tienes más tiempo ese dinero. Ese mismo dinero que maneja de fianzas el Consejo de la Judicatura también es el dinero de las fotocopias certificadas. Todo el pago de derechos que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, todo ese dinero va ahí. Adicionalmente a los depósitos de pensiones alimenticias y de obligaciones de rentas, por ejemplo, no se maneja una administración de renta, pero yo tengo a mi arrendador que le tengo que pagar la renta porque llevamos un juicio y se la deposito en el juzgado. Entonces me da mi billete de depósito, voy, lo pago y pasan 5 o 10 días en que el dueño de ese dinero lo va a recibir, pero tiene que hacerlo en el juzgado. Pues esos 5 o 10 días, ese dinero, junto con toda la cantidad mayor, pues va a producir dividendos. Entonces, de una u otra forma, eso le permitía al Consejo de la Judicatura crecer en infraestructura y dar un mejor servicio de lo que ellos querían. Sí. Porque de repente dicen, no, pues es que ahí hay 1,000 millones de pesos. Pues sí, pero como no son abogados, no son administradores de justicia, no entienden de dónde viene ese dinero. Son errores de interpretación, como el mismo presidente lo ha dicho. Las remesas forman parte de... No, la remesa es de un particular a otro particular. Que quería los recursos del IMSS, ¿no? Es una vergüenza lo de las remesas, es una vergüenza, sí, que todos nuestros connacionales estén en Estados Unidos, sí, y estén mandando dinero. Porque aquí no hay dónde trabajar. Y la vergüenza estriba que diga el presidente, no, es que logro, es dinero, ¿no?, que ingresa porque es un logro de la 4T. No. Pues no es un logro. Entonces ven el tribunal con una gran cantidad de dinero inactivo, en teoría para ellos, dicen, no, pues vamos a caerle a ese dinero y entonces nombramos a todo el complejo para que administre. Y la fórmula fue completa. Si tú le sumas, Isabel Romero sí es una mujer talentosa y viene desde abajo. Viene trabajando yo la conozco hace 40 años, era escribiente de la primera sala, de la primera o de la tercera sala, en alguna de ellas estaba. Ahí estuvo muchos años, ahí fue caminando, estudió, hizo preparatoria, hizo facultad y en su oportunidad concursó, fue secretaria de juzgados en un montón de lugares, fue juez en muchos lugares y de una u otra manera, pero le ha faltado esa posición de tener carácter para defender el tribunal. Ahora, a ella le tocaron un montón de presidentes del tribunal. Y gente con mucho talento, muy talentosos, muy duros con el dinero, porque eran estrictos en la aplicación de los recursos.
Entonces, pero ahorita yo la veo como Solín en el desierto y no sabe qué hacer. Entonces, obviamente, pues, y recurre a la gente del Poder Ejecutivo para que le solucione un tema del Entiendo judicial. que incluso pues no. le estaban imponiendo gente en el administrativo para que manejara precisamente. ¿Le impone? No, se no, lo impone no. el gobierno del Estado. Ya se los pusieron. Entonces, Ahí lo tiene. ahí evidentemente pierde el control. Básicamente El de control todo. tiene que ser con alguien que sea serio y formal. El Tribunal de Justicia, vamos a poner un ejemplo, don Luis González fue eternamente el secretario general del tribunal. Eternamente don Luis González. Don Luis era un hombre que trabajaba absolutamente todas las obligaciones del tribunal, él con 2 secretarias, nada más. Él solito con 2 secretarias, te recibía los exhortos, te firmaba de inmediato, te decía, ven en 2 horas o ven mañana, y no había computadoras en aquellos ayeres a máquina. Un día le doblaron y le pusieron 4 secretarias y se sentía nervioso porque no sabía qué iba a hacer. Dice, seguramente me van a sobrecargar de trabajo. Don Luis lo manejó así 30 años. 30 años fue el secretario del tribunal. No había necesidad de moverlo. Ahora la secretaría se convirtió en una sala burocrática y de repente 15 personas trabajando en la secretaría. Presentas un documento para un tipo de legalización de firma, te tardan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero eso sí, antes de que tú haces tu solicitud, lo primero que te dan es el recibo del Consejo de la Judicatura para que vayas a pagar. Porque absolutamente el actuar del tribunal, todo se paga. Y de una u otra manera, está bien, vamos a pagarlo, vamos y lo pagamos. Si nos lo entregaran al siguiente día, no habría problema. Ahora se tardan hasta 3 semanas. Entonces, es el sentido de la falta de profesionalización de la gente nueva que ha quedado en el tribunal desde el momento en que Del fue presidente, la otra señora fue presidenta y ahorita Isabel. Estamos pagando una consecuencia muy grave el día de hoy. Oye, Fidel, ¿y qué sugerirías tú para que todo esto volviera a la normalidad e incluso para mejorar aún el trabajo del Tribunal Superior de Justicia? Lo que está hecho hasta el día de hoy no se va a deshacer en 2 o 3 años. Sí. Y la primera parte que nosotros debemos de tener es una reflexión, porque debemos aprender por quién votamos. O sea, tenemos que entender bien que exista no nada más el perfil de una gente popular, sino de una gente que sepa, que permitan ese conocimiento y ese desarrollo de naturaleza jurídico para saber hacia dónde vamos nosotros. Ese es el planteamiento. Sí. Si nosotros estamos caminando sobre un sendero eminentemente jurista, debemos de seguir caminando por él. ¿Qué es lo que nos sucede? Pues nos sucede que viene un ingeniero. Hay una discusión muy buena que tuvimos Gerardo Buganza y yo con el asunto de los tuiteros, que fue ese asunto que me hizo durante mis 15 minutos de fama que decían de Warhol, nacieron en ese juicio y fue fama mundial. Pero ese asunto discutíamos y discutíamos Gerardo Buganza y yo en la Secretaría de Gobierno del por qué tenían que desistirse de la acción de terrorismo, de la acción penal de terrorismo en contra de la hoy desaparecida Marucci Bravo y de Gilberto Martínez. Entonces era muy chistoso porque el secretario era ingeniero. Entonces de repente abrían la puerta, entraban del jurídico y se sentaban. Y alegaban conmigo, se salían y venían otros 2 y se sentaban y volvían a alegar conmigo y se volvían a salir y volvían a entrar hasta que Gerardo Buganza dijo, espérense ya, cálmense, ¿no? En ese momento su jefe, uno de los coordinadores jurídicos que tenía, abre la puerta, me ve sentado a mí ahí, dice, yo no entro. Yo no entro, cerró la puerta y se salió. Entonces, en esa discusión, finalmente, me acordaba yo que Gerardo, siendo diputado federal, habían votado por una reforma. Entonces, agarro su constitución y le digo, ¿te acuerdas que fuiste diputado federal? Sí. Y agarré una constitución de su librero de ahí, del secretario, y le digo, mira, este artículo lo votaste tú, quiero que leas esta parte, hasta se lo subrayé, lee. Dice, ya, se acabó el tema. Y digo, es que es un principio. No se hablaba en ese momento del debido proceso,
pero se había hecho una modificación constitucional que iba precisamente hacia el debido proceso. Le digo, esto lo votaste tú como diputado, ahora me estás diciendo que estoy equivocado. Finalmente la historia la sabemos, se desistió Reinaldo Escobar de la infame acusación y finalmente salieron libres. Por supuesto, el debido proceso, que hoy veo que hay muchas cosas que ya no me hacen pensar mucho en el debido proceso, como es esta nueva modalidad que han tomado últimamente, como esto del, ¿cómo se llama? Ultrajes a la autoridad. Ah, bueno. Que yo creo que sí debe ser castigado el ultraje a la autoridad, pero hay que ver qué es ultraje, ¿no? Primera. Y segunda, ¿por qué ese castigo, no? Yo he visto varios casos ya que ya no entran por un delito así como, sino por ultrajes a la autoridad, ¿no? Es que en estos ¿No tiempos... están abusando de eso? No, mira, es que tenemos que observarlo. Sí. Creo que son fanáticos ellos de Ian Fleming, porque les gusta eso de la licencia para matar. Sí. Y obviamente, pues no se puede otorgar una licencia para matar porque sería ilegal. Pero se supone que Ian Fleming dice que, bueno, pues a James Bond, pues le permiten matar en honor del gobierno británico, ¿no? Ok, bajo ese mismo contexto, estos piensan que todos los policías son decentes, honorables, serios, honestos, gente de valor. Se les olvida que cuando se nombra un policía, el nivel académico de un policía, decía el mayor Herrero, que fue amigo tuyo y amigo mío, era Lucky. Lucky Caiga. El ultraje a la autoridad, volviendo al tema, porque yo he visto que les han dictaminado hasta de 8 meses a año y medio, 18 meses, por el presunto delito de ultrajes a la autoridad. ¿No es esto una exageración? Es una exageración injustificada. ¿Y no se está usando como para otro tipo de cosas? No, vamos, en aquellos ayeres, vamos a hablar de cuando sí se ultrajó la autoridad en Veracruz. La más cercana es en el 68. Olvídate de lo que le pasó a Luis Miguel Moreno Brizuela en San Andrés Tuxtla en los años 90. Eso no importa. Estamos hablando ahorita del 68. Y del 68 ya llovió mucho para acá. Entonces tienes un proceso en el cual algún joven cacheteó a un comandante de policía y se destapó un relajo en el centro que terminaron corriendo y cerrando las cortinas. La comunidad, los civiles, la gente, los comerciantes metieron a los estudiantes adentro porque los policías se pusieron como locos. Y hubo disparos en Enríquez, hubo disparos en Lucio, y rompieron cristales y todo, pero parte de los estudiantes no, fue la policía, porque volvemos a lo mismo, su nivel académico es Lucky, y si en aquellos ayer, y si el día de hoy es Lucky, en aquellos ayer estamos peor. Entonces, de una u de otra forma, no pudieron procesar a los jóvenes, sí los detuvieron algunos. En aquel entonces, recuerdo por lo que me contaba mi papá, que hizo amparos, tanto para maestros como para alumnos, y se hicieron los amparos porque no había un tipo penal que se ajustara a esa situación. Los quisieron poner por amotinados, los quisieron poner por sedición, y cualquier delito que trataron de ponerle, pues el amparo se los concedieron con suspensión y todo el mundo salió de la cárcel. Entonces, en este momento es como un preparativo de que vamos a prever que nos venga un incidente posterior por el buen manejo de la 4T. Y bueno, aquel que sea lo que lo paramos con eso. Entonces es un estado represor. Este artículo de esta ley se convierte en un fenómeno de estado represor y de violentar directamente las garantías individuales que establece la Constitución, pero sustancialmente los derechos humanos que establecen los tratados internacionales. No debe de existir ese delito, no debe de existir, porque no tiene una descripción legal válida. ¿Han tenido las policías y los cuerpos parapolicíacos como Tránsito y compañía algún tipo de formación en las academias estas que hay de policía aquí en Puebla, todo este asunto? Pero yo creo que algo que les ha faltado mucho es el conocimiento justamente de las leyes. Sí. A los policías, si los policías conocieran y los agentes de tránsito conocieran
a fondo la ley, incluso no toda la ley que les da, que ellos tienen, que con la que tienen que convivir todos los días, ¿no? La ley de tránsito, ¿no? Por ejemplo, se generarían menores problemas, ¿no? Mucho menores problemas. Yo creo que lo que debe de existir es un sentido de gobernabilidad, en el sentido de entender. La gobernabilidad se ha entendido solamente en una capacidad de que todos por todos lleguemos a decisiones y las saquemos adelante. Es una cuestión de la gobernabilidad, de capacitación de uno para querer saber nuestro entorno jurídico igual que nuestro entorno social. Un policía bien capacitado no se expone a determinadas condiciones. Oye, Fidel, quiero que a nuestra audiencia le mandes un pequeño mensaje a nivel de conclusión de nuestra plática, nuestra conversación, un pequeño mensaje la verdad de es despedida de esta entrevista, contento. porque habrá más. No, sí, por supuesto, la amenaza continúa. Pero con todo cariño y con todo el aprecio que le tengo a ti, a tu equipo de trabajo y obviamente a estos cibernautas que nos escuchan y nos ven el día de hoy, pues decirles que bueno, que ánimo, no todo está perdido, la pandemia ha tenido sus beneficios, tiene 4 meses que no oímos de López-Gatell, eso es bueno. Que vacunen a los niños, no solamente con morbilidad, sino que vacunen a todos los niños, que el gobierno haga lo que tiene que hacer y que de una u otra manera pues nosotros estemos dispuestos a criticarlos, como criticamos hoy lo del tribunal, pero que se busque un punto de solución y la solución está en todos nosotros. Pues ahí lo tienen, Fidel Ordóñez Solana, gran amigo de nosotros, de esta casa editorial, que nos ha acompañado durante mucho tiempo, incluso asesorándonos en algunas ocasiones. Lo tienen, ahí lo tienen como es, en vivo y a todo color. ¿Qué les parece? Por el momento nos vamos a despedir, pero les prometo que vamos a traer otra entrevista más con él, que es muy ameno, además, una manera muy amena de ver los problemas. Y la otra cualidad de esto es que no solamente hablamos de los problemas, estamos hablando de las posibles soluciones. Les agradezco mucho su atención, se despide de ustedes Quirino Moreno.